Bueno, quien no esté hoy no asista a clase, pues puede acceder después al video para escuchar la clase. Como les digo, vamos a dividirla en dos y también vamos, con respecto a la violencia de género, voy a explicar un poco cuáles son las tareas que ustedes tienen que hacer respecto a ese tema, que son dos, y esa vamos a explicarlo en la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con determinantes de la salud y enfoque de la salud basado en derechos humanos, que como les digo, tiene que ver con el acceso a la salud de los grupos vulnerables. Entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ok. Creo que están viendo. Entonces, ¿qué son los determinantes de la salud? Bueno, esto ustedes lo van a ver ampliamente en otras asignaturas. Yo les voy a dar un concepto bastante simple. Ustedes eso lo van a profundizar en salud pública, en otras materias. Pero de cualquier manera ya ustedes están sabiendo lo que son determinantes de la salud. Bueno, estos determinantes, primero partamos del concepto de salud para poder entender lo que son los determinantes. En 1948 ya la OMS definió lo que es la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de enfermedades. Eso ustedes ya lo conocen, ¿verdad? En el año 2000 se matiza esa definición proponiendo como objetivo que los habitantes de todos los países tengan una salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad en que viven. O sea, ya se amplía, ya no solo como algo individual, sino como algo que está vinculado a lo social, al trabajo y a las relaciones sociales. Entonces, vemos que obviamente, pues, la salud abarca tanto aspectos subjetivos, bienestar físico, mental y social, y también objetivos como capacidad de funcionamiento del individuo dentro de una sociedad, y aspectos sociales como adaptación y trabajo socialmente productivo. Eso es lo que podríamos ver de la salud, o incluso más adelante la salud tiene otra dimensión que es la dimensión ambiental, que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Pero bueno, todavía eso no está muy bien definido por la OMS como incorporado al concepto de salud. ¿Y qué son los determinantes de la salud? Son un conjunto de variables que tienen el potencial para generar protección o daño, es decir, que son condicionantes de la salud. Si son buenos, pues protegen la salud. Si son malos, obviamente, pues causan un daño y exponen a los individuos a adquirir enfermedades. Son un conjunto de factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y de la comunidad. Y miren ustedes, estos determinantes de la salud ya hace muchos años, miren, en 1974 Lalonde, que fue un ministro canadiense de salud, él ya los definió y como que es clásico esta concesión. Después ha sufrido algunos cambios, esto ustedes ya lo verán en otras asignaturas, pero la esencia del concepto determinante de salud está aquí. Entonces, él hizo una investigación en su país y se dio cuenta de que hay algunas variables que determinan la salud de los individuos y de las comunidades. Y estas son el medio ambiente, el estilo de vida, el sistema sanitario y la biología humana. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. Factores medioambientales, bueno, son el ambiente físico, o sea, ambiente natural o inducido por el hombre, como
tanto en el macroambiente como en el microambiente. Ahora, en el macroambiente, ¿qué hay? Pues está el cambio climático. En el microambiente puede ser la contaminación que generan los carros, etc. Clima, esos son los naturales, el clima, geomorfología, hidrología, suelo y todo lo que tiene que ver inducido por el hombre, como hemos visto. Y en el ambiente social, pues hay mucho. Es la vivienda, el trabajo, componentes sociopolíticos, económicos, culturales, etnia, identidad, etc. Esos son los factores medioambientales. Ahora vamos a ver los estilos de vida. Los estilos de vida, primero definamos que, según la OMS, el estilo de vida hace referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, algunos de los cuales pueden no ser saludables. Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, por tradiciones, por hábitos, por conductas y comportamientos de individuos o grupos. Esta conducta se forma por la toma de decisiones personales, porque nadie dice a otro que empieza a fumar, sino empieza a fumar porque quiere. Entonces son decisiones personales, pero también tiene que ver con las decisiones del entorno y las costumbres. Entonces podemos revisar algunos estilos de vida nocivos, por ejemplo, una inadecuada alimentación, consumo de sustancias nocivas, alcohol, drogas, etcétera, cigarrillos, sedentarismo, conductas sexuales promiscuas que llevan a enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Hay bastantes conductas y estilos de vida que provocan muchas enfermedades. Después están los servicios de salud, que también tienen que ver la salud de los individuos. Son un conjunto de centros de recursos humanos, de medios económicos y materiales, de tecnologías, que vienen condicionados por variables como la eficacia, o sea, si cumplen su objetivo, la disponibilidad, si hay en el momento que lo necesita la población, la eficiencia, si el costo-beneficio se traduce en un mejoramiento de la salud, las buenas prácticas, o sea, si se hacen con todos los principios y buenas prácticas de salud. Esos serían los servicios. O sea, hombres y mujeres, tecnología y recursos puestos al servicio de la población. Y por último están los factores biológicos, que es la edad. Esos factores biológicos como que difícilmente son cambiables. Es la edad, el sexo, la herencia genética de la persona, constitución orgánica del individuo, la resistencia a las enfermedades, que, bueno, alguno puede ser cambiado por el estilo, o sea, indirectamente por el estilo de vida, pero hay mucha carga genética en esas condicionantes biológicos. Y bueno, según Lalonde, él ya le puso, como hizo una investigación, ya le puso un peso a cada uno de estos determinantes de la salud. Entonces, él dijo que el determinante de la salud que tenía más peso es el estilo de vida, que básicamente eso se puede cambiar. Puede ser un estilo de vida bueno y se protege la salud, o un estilo de vida malo y provoca enfermedades. Eso para él era el 43%. Después venía la biología, que era un 27%, es la carga de la herencia, o la edad, o el sexo, que eso no hay cómo cambiar, eso es el 27%. Después venía el medio ambiente, que es un 19%, y el sistema de salud, por último, un 11%. Pero también se hizo un análisis, Alan Dever hizo un análisis de estos factores de Lalande relacionado con la asignación de recursos que hacen los países, y en este caso concretamente era en Canadá, obviamente, pero que después, viéndolo en los distintos países, son muy parecidos. Entonces resulta que en los estilos de vida, que son los que tienen más impacto hacia la salud de un individuo, apenas se asigna el 1.5% de los recursos. Decíamos, la biología humana, bueno, se asigna un 7.9%, era el segundo.
Medio ambiente se asigna un 1,6 y el sistema de salud, que es el que tiene menos impacto sobre la salud del individuo, se asigna el 90% de los recursos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se asigna al sistema de salud curativa una gran cantidad de recursos en centros de salud, en hospitales, etcétera, pero a estos anteriores, que pueden ser preventivos, se asigna un mínimo de recursos. Bueno, no sé, miren, esto es un conversatorio. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algo que decir, tranquilamente me pueden interrumpir y podemos conversar. Bueno, entonces el CDC de los Estados Unidos hizo un ajuste a estos, a principios de los 2000, o sea, hizo un ajuste de estos determinantes de la LONDE según las condiciones en ese momento, y se vio que el estilo de vida era el 50%, la herencia y el ambiente es un 20% cada uno y un 10% el sistema sanitario. Entonces, eso es un poco los determinantes de la salud de la LONDE. Eso ha cambiado algo, pero lo más importante y lo que vamos ahora diríamos, a profundizar es lo que se llama determinantes sociales de la salud. Porque en eso hemos estado viendo nosotros, en las exposiciones que ustedes han hecho de los grupos vulnerables, cómo influyen los determinantes sociales. Entonces vamos a ver cuáles son esos determinantes sociales. Son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y estos causan la mayor parte de las enfermedades, muertes y desigualdades en salud entre países y dentro de un mismo país. Porque dentro de un mismo país hay condiciones mejores y condiciones peores. Y entre países, pues hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, los recursos, tanto a nivel mundial, nacional o local. ¿Y cuáles son esos determinantes sociales de la salud? Bueno, hay determinantes a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, ¿cuáles son? La pobreza. Hemos visto cómo la pobreza marca el acceso a la salud, de una manera que ustedes mismos lo explicaron muy bien en sus exposiciones. Las desigualdades sociales. Si se está dentro de una clase social que no tiene lo suficiente o que está marginada o discriminada, entonces esa desigualdad causa un menor acceso a la salud. La discriminación que puede ser por etnia, puede ser por orientación sexual, igualmente puede causar influye directamente en la salud de los individuos. La vivienda pobre, hemos visto que el entorno es muy importante. Una vivienda pobre que no tenga los recursos, que no tenga un agua potable, etcétera, no tenga alcantarillado, o esté ubicada en un sitio donde hay contaminación, pues eso es causa de una mala salud. La inseguridad alimentaria, sobre todo en menores. Las condiciones de vida poco saludables en la infancia. La falta de trabajo, por obvias razones. La falta de educación, que tiene que ver con, algunas son concatenadas, ¿no? Hemos visto que a veces pues va todo concatenado y van sumándose esos determinantes sociales. Bueno, esos son los que son a nivel individual. Y a nivel colectivo, en el contexto socioeconómico y político, pues hay unos determinantes, que es el mercado de trabajo, que a veces el mercado de trabajo pues está en función de quizás de los réditos, o hay muchas desigualdades, muchas inequidades, y hay, por ejemplo, en los países desarrollados una gran franja de personas de clase media, y en los países en vía de desarrollo, pues unos pocos tienen la mayoría del dinero y
muchos tienen poco dinero y el mercado de trabajo no es fijo, sino que tienen que sobrevivir quizá con trabajos precarios, con trabajos autónomos que difícilmente pues le provocan o le determinan la salud de individual y familiar, ¿no? El sistema educativo, que en muchos países, bueno, y afortunadamente en Ecuador, pues es un sistema gratuito, incluso hasta la universidad, en otros países no. Entonces eso también es un indicativo y un, diríamos, a nivel macro, ya no solo a nivel individual, sino a nivel macro, el sistema educativo pues marca el nivel de salud de una población. Las instituciones políticas, hemos visto como las instituciones políticas, pues a veces ser político es una carrera para obtener réditos, para volverse millonario, para obtener poder. Entonces, no para hacer un servicio a la comunidad, sino también vemos que en muchos países pues prima la corrupción porque tienen que recuperar la inversión política que han hecho en sus campañas, etcétera, etcétera. Entonces, o hay ciertos países que no son democráticos, que son dictaduras, y hay, por ejemplo, como pasa ahora mismo en Venezuela, que hay una diáspora, una salida masiva de personas en el país, porque básicamente pues les es imposible quedarse en ese país porque no tienen lo elemental para vivir. Entonces, las instituciones políticas son fundamentales. ¿Y qué dice la OMS para luchar contra esos determinantes de la salud? Mejorar las condiciones de vida de las personas, luchar contra la distribución desigual de poder, dinero y recursos, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones, o sea, eso sería a nivel ya de Ministerio de Salud Pública. Pero miren ustedes que son recomendaciones a los estados, porque mejorar las condiciones de vida de las personas es darle trabajo a las personas para que mejoren sus condiciones de vida. Luchar contra la distribución desigual de poder, dinero y recursos es cerrar esas brechas que hay de tanta inequidad y desigualdad. Y bueno, el medir la magnitud del problema es simplemente analizar cómo está la situación en el país y ver de qué manera se puede intervenir. ¿Y cómo se mejoran las condiciones de vida de las personas? Vamos a ir analizando uno por uno, fomentando la igualdad y la equidad, entorno saludable, prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida. Hemos visto, miren ustedes, los adultos mayores, que apenas un 35-40% tenían una jubilación digna. Atención de salud universal, bueno, está escrito, pero a veces pues no se cumple. Luchar contra la distribución desigual de poder, el dinero y los recursos, ¿cómo lo hacemos? Procurando la equidad sanitaria, que haya atención para todo, pero a veces pues no hay medicamentos suficientes o no hay quizá para hacer algún examen especial. Entonces, quien tiene dinero lo puede hacer, quien no tiene dinero, pues ahí ya se rompe la equidad sanitaria. Subir los presupuestos en salud. Hemos visto que nunca se cumple el presupuesto en salud, siempre hay menos, hay presupuesto para otras cosas, pero realmente lo que está indicado que debe ser el presupuesto en salud nunca se cumple. Entonces hay que luchar también a nivel de sociedad para pedir los presupuestos en salud. El aumento, que aumente la ayuda mundial a los países pobres, bueno, eso se está haciendo, pero miren ustedes, en esta pandemia, bueno, ahora, por ejemplo, en el Ecuador nos han llegado vacunas, eso es importante, o sea, que la OMS y la ONU cumplan sus roles, los roles realmente, porque hay como 200 países que están, son parte de la ONU, entonces tienen, por eso se creó el organismo, para que haya un apoyo a los países que más necesitan. Reforzar el liderazgo del sector público en la salud, eso es importante. Miren ustedes como ahora parece que no funcionaban las vacunas y ahora pues ha habido un buen liderazgo y rápidamente se ha hecho un buen plan de vacunación contra el COVID. Entonces sí se puede hacer, si es posible, si hay un buen liderazgo.
control de artículos que dañan la salud. Bueno, eso se ha hecho un poquito. Por ejemplo, con el tabaco se ha cumplido, con algunos alimentos también, pero esto es algo que hay que reforzar y mejorar, porque sobre todo artículos alimenticios y, por ejemplo, carros, la contaminación ambiental pues provoca problemas de salud. Entonces hay muchas cosas que hay que mejorar y que el país tiene que empezar a hacer más salud preventiva. Promover la equidad de género, porque ahí hemos dicho que, y hemos visto, y ustedes lo han investigado, que hay una desigualdad de género. Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, porque son las que están atentas a que se cumplan todo esto que estamos diciendo, y que la ONU incluya la equidad social en los programas de desarrollo mundial. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión muy puntual de la ONU. Entonces, estos son los determinantes sociales de la salud. No sé si hasta aquí ustedes quieren observar alguna cosa o decir algo. Sí les ha quedado claro, ¿verdad? Entonces, miren, con lo que ustedes ya han expuesto, como que les encaja esto que hemos visto en este momento. Entonces, como hay ciertos grupos de la población que no tienen ese acceso. Entonces, hemos analizado derechos humanos, hemos analizado esos grupos vulnerables. Entonces, lo ideal es tener en la salud un enfoque de salud basado en derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? Y les voy a presentar, es una pequeña presentación que vamos a ver. Vamos a compartir pantalla de nuevo. A ver, vamos. Sí están viendo, ¿verdad? Bueno. Ahora sí se ve. Entonces, ¿qué es un enfoque basado en derechos humanos? Bueno, el enfoque basado en derechos humanos es conseguir toda eliminación de discriminación. Y la ONU en todos sus programas, en todos sus proyectos, transversaliza, o sea, lo pone como la base, como base de todos sus proyectos, de sus programas y de toda la organización, son los derechos humanos. Y todas las normas, principios, programas y proyectos de cooperación al desarrollo se regirán por los derechos humanos, es lo que hemos hablado. ¿Cuál es el derecho a la salud? El derecho a la salud, bueno, aparte de que está reconocido por todo, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros, porque hay muchas convenciones que también aportan, tienen que ver con la salud. O sea, el derecho a la salud tiene que ver con muchas cosas, no es algo muy puntual o que se tenga un servicio de salud. Es algo que abarca muchos aspectos, como son atención puntual y apropiada, claro que sí, pero además agua limpia y potable, saneamiento ambiental, alimentación, vivienda, información relacionada a la salud, que las personas no sean ajenas a lo que tienen o a lo que está pasando en salud en su población, en su entorno, educación, igualdad de género, o sea, son algunas cosas. ¿Y qué es enfoque de salud basado en derechos humanos? Son las estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que suelen ser los aspectos centrales que producen inequidad en los servicios de salud, en toda la sanidad. Entonces, este enfoque de salud basado en derechos humanos tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y otros derechos relacionados con la salud. Que las leyes, políticas y programas se deben basar
en los derechos humanos y sobre todo tiene la intención de empoderar a los titulares de derecho, que somos nosotros, somos los usuarios de la salud, y también, bueno, nosotros somos usuarios de la salud y como médicos somos titulares de los deberes. O sea, si estamos en un hospital trabajando, somos titulares de los deberes. Entonces, tenemos este enfoque basado en derechos humanos, tiene la intención de empoderar a los pacientes, hablemos así más claro, que serían los titulares de derecho, para exigir eficazmente todos sus derechos en la salud y también desarrollar la capacidad de los titulares de deberes, que serían todos los profesionales de la salud o todos los que están inmersos en el sistema de salud, para cumplir con sus obligaciones de manera eficaz. ¿Y qué principio debe cumplir ese enfoque de salud basado en derechos humanos? La no discriminación por motivo de etnia, edad, sexo, religión, opinión política, origen, posición económica, etc. La disponibilidad, o sea, tener suficientes centros, suficientes insumos, medicamentos, servicios y programas de salud que requiera la población. Accesibilidad, debe estar accesible a todo, tanto accesible a las personas urbanas como a las personas rurales. También aceptabilidad, o sea que se acepten y se respeten los factores culturales, los factores étnicos, de género y también de ciclo vital, o sea, a los adultos mayores, por ejemplo, o sea, todos los individuos dentro de su ciclo vital. Calidad, deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y de buena calidad, porque eso es como básico en un servicio de salud. También que haya una rendición de cuenta de ese sistema de salud. Miren ustedes cómo hemos visto cómo ha habido corrupción dentro del sistema de salud. Entonces, un principio de un enfoque de salud basado en derechos humanos es que haya transparencia, que haya rendición de cuentas y que no haya, diríamos, corrupción dentro del sistema de salud, porque eso afecta a todos los usuarios. Entonces, universalidad, obviamente todas las personas dentro del territorio ecuatoriano, sea nacional o extranjero, tienen derecho a la salud. Bueno, esos serían los principios que deben regir el enfoque de salud basado en derechos humanos. ¿Ok? Entonces, con esto hemos terminado un poco todo lo que tiene que ver esos determinantes sociales de la salud que ustedes también explicaron en sus exposiciones, adentrándonos y analizando los grupos vulnerables y también cómo la salud tiene que tener siempre un enfoque de derechos humanos que permita que toda la población, sin ninguna discriminación, pueda acceder a esa salud. Bueno, hemos terminado esta exposición primera. Para no hacerles muy pesado, porque ahora hoy día vamos a hacerlo puro teoría, antes de empezar a la segunda exposición, yo les voy a decir que, bueno, la segunda exposición es la violencia de género. Esta es un poquito más profunda. Entonces, les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer, qué tareas vamos a hacer respecto a ese tema de violencia de género. Vamos a hacer dos tareas. Por un lado va a ser una investigación sobre violencia de género y por otro lado vamos a hacer un debate sobre desigualdad de género en salud. Entonces, ¿en qué se basa uno y en qué se basa otro? Bueno, la investigación sobre violencia de género vamos a hacerla. ¿Se acuerdan ustedes que la que hicimos sobre medicina tradicional ecuatoriana la hicimos cualitativa? Ahora esta la vamos a hacer cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden hacer como una especie de encuesta donde van a recoger información sobre violencia de género. Pero no va a ser individual, vamos a hacer por grupos.
podemos hacer a lo mejor los mismos grupos que ustedes tenían en exposiciones, como ustedes quieran. Ya eso podemos hablarlo al final de la clase, pero va a ser grupal. O sea, si son 8 grupos, pues harán 8 investigaciones sobre violencia de género, que puede ser una investigación, como les digo, de la opinión sobre, qué opina sobre, o del conocimiento que tiene sobre violencia de género, que cree que es violencia de género, etcétera, o también sobre la práctica de la violencia de género. Si por ejemplo, ese individuo ha sufrido violencia de género o no, qué tipo de violencia ha sufrido, etcétera, etcétera. O sea, esas podrían ser las modalidades. Entonces se hará, como les digo, conjuntamente. Yo les subiré rápidamente al aula virtual para que ustedes puedan ya ir organizando, planificando, y daremos un tiempo, daremos unas 2 semanas aproximadamente para que ustedes puedan hacerla. Y yo en esta semana yo ya quiero subir, puede ser mañana pasado, que les voy a subir esa tarea para que ustedes ya la organicen, sobre todo organicen los grupos. Si ustedes ya me dicen, bueno, quedamos con los grupos de las exposiciones, entonces ahí nos vamos con esos grupos. Entonces ya ustedes se organizan y deciden qué tipo de investigación van a hacer, qué enfoque le van a dar. Entonces, bueno, ahora cuando demos el tema, ustedes van a tener más claro el panorama y ustedes pueden ver, van a poder ver si escogen eso, opinión o qué sé yo, violencia simbólica, cualquier cosa que ustedes crean más adecuado. Y van a hacerlo en grupo, van a hacerlo de manera virtual, van a hacer tienen que aprender a hacer ya esos formularios en Form. Yo creo que algunos de ustedes sí saben, o si no, hay miles de tutoriales en YouTube para ver cómo se hace el formulario en Form. Si tienen dudas, me preguntan, porque yo tengo algunos tutoriales que también les puedo facilitar. Entonces, pero eso es facilito, o sea, hacer un formulario de unas 10 preguntas para que ustedes pasen a sus, bueno, 10 o 12, lo que sea. Yo no voy a poner límite de preguntas, ustedes tienen que ver, pero no tiene que ser un formulario bastante grande, sino cosas puntuales referidas a la violencia de género. Y ustedes ya pueden pasar a sus amistades, pueden pasar a sus familiares, o como son un grupo, pues cada uno se propone, bueno, yo me encargo de 5 personas, yo me encargo de otras 5, de otras 5, de otras 5, y así ya al final pues tienen algunos datos, ¿no? Algunos datos que después ya ustedes en el mismo form, eso se analiza, ustedes saben automáticamente, y es muy fácil los resultados. Bueno, esa sería la primera tarea. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si tienen alguna pregunta respecto a esto. Este primer trabajo. Bueno, si no hay pregunta, quiere decir que está todo clarísimo. Si no, si en el transcurso del proceso ustedes tienen preguntas, yo estoy siempre a las órdenes para resolverlo. Después, la otra tarea es el debate que vamos a tener otro debate sobre desigualdad e inequidad de género, y se van a tratar 3 temas. Se va a tratar el tema del machismo, por un lado, se va a tratar el tema del matrimonio igualitario entre grupos LGBTIQ, y por otro lado se va a tratar la despenalización del aborto en personas que han sufrido violación. Entonces, esos 3 temas, ustedes, igual que se acuerdan el otro debate que hicimos, hay que hacer 3 grupos, después sortear el tema, escoger el tema y ya empezar a hacer exactamente igual, una ponencia a favor, ponencia en contra, las preguntas y se expone.
tal como hicimos en el otro debate. ¿Ok? Entonces, lo importante y lo más urgente es que ustedes ya se organicen. Miren, lo que vamos a hacer es que el próximo lunes vamos a dejar la clase como para organizarse ya en la práctica, pero ustedes ya deben tener hecho las ponencias, porque de lunes al martes es muy poco tiempo para hacer las ponencias. Yo igualmente les voy a dejar en el aula, a partir de mañana ya van a tener la tarea para que ustedes, lo más importante es que se sorteen, que hagan los grupos, los 3 grupos, y que se sorteen los temas y que empiecen a buscar con tiempo para que el lunes se reúnan para organizar cómo van a hacer, y si tienen algo más que hacer, pues afinen el lunes para el martes poder hacer el debate. Entonces ese sería un poco el cronograma, diríamos. Por eso yo inmediatamente, tanto de una tarea como de otra, la otra tarea esa de la investigación les voy a dejar mucho más tiempo, eso no se preocupen. O sea, ustedes se pueden centrar primero en lo del debate, que es lo más inmediato para la próxima semana. El otro ya van sabiendo, van pensando cómo hacer, y con tiempo ustedes ya, eso más bien se hace los fines de semana, que es lo más fácil para pasar un formulario a cualquier persona que tiene más tiempo y todo. Entonces eso con tiempo ustedes lo van a hacer. Pero lo del debate sí tendrían que hacerlo más rápidamente para organizar los grupos, hacer el sorteo. Yo ahí sí le pido a la compañera, no sé si está, no le veo. Erika. No le veo. No le veo a la compañera. No sé si está. Ah, sí, está con otro nombre. Sí está usted, ¿verdad? Ah, ya. Porque está otro nombre, no me di cuenta. Entonces, bueno, usted, por favor, ayude, igual que hizo la otra vez, para organizar los grupos y hacer el sorteo, de tal manera que sea más fácil y que rápidamente eso ya cada grupo pueda organizar el debate. ¿De acuerdo? Yo voy a dejar igual por afinidad. No hago imposiciones para que ustedes escojan libremente lo que sea más conveniente para cada uno. ¿Ok? Bueno, eso serían las 2 tareas. He dado así este preámbulo porque ahora viene otra presentación para no hacer tan pesada la clase. No sé si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Ustedes hoy están, que captan todo, que no hay ningún problema, o no están, o quizás no están atendiendo mucho en clase, no sé. Pero el caso es que todo está claro. Es importante que atiendan esta clase porque los conceptos que vamos a dar y los conceptos que hemos dado anteriormente son importantes para su examen. Y eso sí es importante. Bueno, vamos a pasar a hacer la presentación de lo que tiene que ver la violencia de género. Espérenme un minuto. Vamos a compartir. Espérenme un minuto porque hay por ahí un perrito molestando. Bueno, vamos a compartir pantalla. Espérenme un poquitito.
Bueno, violencia de género hacia las mujeres. Ese es el tema. Vamos a primero a ver algunos conceptos fundamentales para entender lo que es la violencia de género. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se está viendo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a definir lo que son roles, estereotipos y prejuicios. Bueno, roles es un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se generan por exigencia social que son subjetivos. El rol es una manera o un modelo de actitud que se repite sin variación. Son las conductas y actividades que usualmente asumen los hombres y las mujeres por el hecho de serlo. Y estos roles pues se definen culturalmente. Entonces, los roles, el rol de, por ejemplo, del hombre pues ha sido el proveedor, de la mujer la que ha estado en el hogar. Esos son culturalmente como ha sido. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos, pues, es una percepción humana acerca de determinados rasgos que se atribuyen a un grupo. Y es como una imagen simplificada de las creencias o diríamos, de lo que comparte ese grupo respecto a ese tema. Y, por ejemplo, si es un hombre, pues tenemos que ponerle ropa azul. Y si es una niña, y nace una niña, pues le tenemos que poner ropa rosada. Por ejemplo, el hombre puede salir, la mujer tiene que quedarse en su casa. Esos son estereotipos. Es como una imagen mental simplificada de los roles que tienen que cumplir esas personas, ¿no? Pero o sea, estos estereotipos van más allá y se puede convertir en un prejuicio. El prejuicio es extraer malas conclusiones de datos disponibles, pero nunca hay una evidencia. Es como una opinión preconcebida que es así, que se la ha considerado así, sin haberla analizado. Y esos prejuicios pues se van heredando a través de la cultura, a través de las costumbres, de los hábitos. Por ejemplo, un prejuicio. Todas las personas gay son promiscuas. Todas las personas del grupo LGBTI son promiscuas. Eso es un prejuicio. Y un prejuicio que a lo mejor viene de al principio cuando se definió lo que era, o sea, hubo la pandemia del VIH-Sida. Entonces, en un principio, pues hubo más población del grupo sobre todo de gays, que adquirieron esa enfermedad, pero que después se ha visto que es una enfermedad que igualmente puede adquirir cualquier persona. Pero ya se tiene en ese imaginario colectivo que los grupos LGBTI son promiscuos, que todos están dedicados a tener muchas parejas sexuales, a hacer lo que les da la gana. Entonces, eso es claramente un prejuicio. Y a través de esos roles, estereotipos y prejuicios se va construyendo todo lo que es esas ideas de género que después vamos a ver. Vamos a también definir lo que es sexo y lo que es género. Bueno, sexo es una característica biológica donde es inmutable y que identifica al hombre y a la mujer, lo que tiene que ver con los órganos relacionados con la reproducción. Y género son características, valores, actitudes que se aprende. El género es cultural, que se aprende y que es una sociedad, admite lo que es propio de la mujer y lo que es propio del hombre. Son construcciones culturales que varían según el contexto histórico. El género ha variado durante muchos siglos. El género, bueno, básicamente se asocia al cambio porque
son esos estereotipos y esos roles que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, antes el hombre no tenía que ocuparse, por ejemplo, de las tareas domésticas. Ahora el hombre se ocupa un poco más, no es que se ocupe completamente, pero ya toma algo de conciencia de las tareas domésticas en el hogar. La educación de los hijos estaba vinculada completamente a las mujeres. Ahora eso ha cambiado también. El hombre dominaba a la mujer completamente. La mujer, por ejemplo, no trabajaba si no lo decidía el hombre. Eso ha cambiado históricamente. Entonces, el género es una construcción social que se asocia a un cambio según la historia. Bueno, hay algunas variantes, pues, por ejemplo, a los varones pues siempre se le ha considerado en el espacio público, según el género, ¿no? La construcción de género en el espacio público, político, económico, el hombre puede salir a la calle, el hombre puede recreacionarse en la calle. En cambio, la mujer tiene el espacio privado de la casa para adentro, los cuidados del hogar, la reproducción social, el sacar adelante a los hijos. Y esos roles de género son los que producen las desigualdades sociales, son los que producen después esas desigualdades en que la mujer no pueda trabajar, la mujer no puede educarse. Eso ha cambiado históricamente, pero en muchas sociedades todavía persiste esos roles de género que lo imponen las culturas, lo imponen las costumbres. Bueno, entonces, que ya para simplificar, sexo es morfológico y fisiológico, las diferencias que hay entre hombre y mujer, debido a la reproducción sexual, se nace con ello, son diferencias corporales, no cambia, bueno, no cambia si es que no se cambia a través de una cirugía, obviamente. El género son lo que tiene que ver con la identidad masculina y femenina, son roles, relaciones, responsabilidades que tiene que ver con una construcción cultural que se aprende, no se nace con ellos, sino se va aprendiendo conforme las tradiciones, las costumbres, que produce desigualdades e inequidades y que se puede cambiar. El sexo no se puede cambiar porque se nace así, pero el género se puede cambiar porque las sociedades históricamente van evolucionando. El concepto de género se afinca, antes se decía siempre sexo, variantes de sexo. El género como que se afincó a los años 70 del siglo pasado y lo propuso la antropóloga feminista Gayle Rubin en 1976 y recurrió a esta categoría para explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales se van produciendo o se van traduciendo en desigualdades reales y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. Entonces, el hombre es el que trabaja, es el hacedor de la casa, el proveedor, las mujeres las que se tienen que quedar, el que tienen que estar en la casa, y ahí se acentúa la dominación masculina. Entonces, mire usted de qué género después ya ha servido para otras cosas, como por ejemplo, para definir otro género, como los géneros LGBTIQ, pero ese género tiene esa connotación de una construcción social donde hay unas relaciones distintas de poder entre mujeres y hombres, que es un proceso de socialización y de construcción cultural a través de la historia. Y vamos a llegar a otro concepto muy, muy interesante, que es lo que tiene que ver con el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Y de ahí nace todo. El patriarcado dice que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y niñas en la familia y la extensión de esa dominación masculina no solo sobre su familia, sino sobre la mujer en la sociedad en general. Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales y que a las mujeres se le niega el acceso a ese poder. Bueno, no seamos tan radicales, eso ha cambiado algo,
pero de todas maneras el concepto es así. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal que no implica que las mujeres no tengan ningún poder ni que estén desprovistas de derecho, pero que ese patriarcado apareció en la historia, apareció en un momento dado de la historia y ha sufrido una serie de transformaciones, pero que hasta este momento la sociedad mundial es una sociedad patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que hay un dominio masculino. Y miren ustedes, nos vamos a trasladar a la prehistoria. Ustedes conocen que, hubo una transición entre el paleolítico, eso sería prehistoria, entre el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico, que era lo que se llamaba hombres de piedra, prácticamente, que eran, las personas eran cazadoras recolectoras, y el neolítico, ¿qué cambio hubo en el neolítico? ¿Se acuerdan ustedes? Alguien que diga qué pasó en el neolítico, o sea, qué cambio hubo importante para que esos cazadores recolectores que iban nómadas de un sitio para otro, por África o por Europa, por alguna parte de Asia, cambió y se convirtió en... ¿Qué? Agricultura. ¿Perdón? El desarrollo de la agricultura. Ok. Hubo un cambio importante que fue el desarrollo de la agricultura. Entonces ahí el hombre dejó de ser nómada, el hombre y las mujeres, obviamente, o sea, el ser humano dejó de ser nómada y se asentó en ciertos territorios. Bueno, entonces analicemos un poquito. Mire, esto no tiene evidencia científica, esto lo han estudiado muchos antropólogos. Hay algunas evidencias, pero no está comprobado porque esto pasó hace 30 o 40 mil años. Entonces no se puede saber exactamente qué es lo que ocurrió, pero hay algunas evidencias. Entonces, pero ustedes como que se trasladen a qué pasó ahí. Cuando el hombre era cazador-recolector, bueno, ahí no había, prácticamente no había familia. Estaba la mujer con los hijos, porque la mujer sí sabía cuáles eran sus hijos, pero los hombres no sabían cuáles eran sus hijos porque había una promiscuidad sexual. Entonces, era la línea, la alianza, la línea era matrilineal, era la madre con los hijos. Además, la mujer pues tenía una condición distinta al hombre, que era ser creadora de vida. Y eso era algo bastante mágico. Perdón. Era bastante mágico esa situación porque la mujer era creadora de vida, o sea, era igual que una planta que germina en la Pachamama, la madre tierra, la mujer en su vientre generaba una nueva vida. Y eso, en ese tiempo, pues eso generaba poder. Entonces, unido a la... perdón. Perdón. Bueno. Entonces, les decía que diríamos, esa fuerza que tenía la mujer como dadora de vida y también en la institución diríamos, familiar de ser madres e hijos,
hizo que la mujer tuviera un rol preponderante. Parece ser que ahí lo que había era matriarcado, no patriarcado. Matriarcado porque era la mujer la que dirigía un poco a los hijos y la que tenía ese poder de crear vida. Y las familias se guiaban por ese matriarcado. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Neolítico? Cuando llegó el Neolítico, bueno, los roles, ¿cuáles eran los roles ahí? El hombre era, en el Paleolítico el hombre era cazador, la mujer era recolectora de semillas, y se dice, bueno, no se puede comprobar, pero se dice, y los antropólogos han investigado, que la experiencia del cambio el nacimiento de la agricultura fue algo concebido por la mujer, porque ella era la recolectora y la que hacía un poco ensayo-error de plantar las semillas y de empezar a germinar ciertas plantas. Entonces parece que ahí fue la mujer, tuvo un rol importante en la creación de la agricultura. Entonces, en ese momento, pues, cuando ya dejaron de ser nómadas, de ir de un sitio para otro y se asentaron en un territorio porque ya necesitaban un sitio para plantar esas semillas, que serían las semillas de maíz, de trigo, de sésamo, los cereales universales que han sido los gestores del desarrollo cultural del mundo. Entonces, ellas se quedarían ahí para hacer sus plantaciones. Aparte, pues ya empezaron a domesticar ciertos animales. Entonces, ahí una vez que se asentaron y ya no eran nómadas, ahí cambió el rol. El hombre, aparte de ser, seguramente tendría que ir a cazar, seguiría cazando, pero ya asumió otro rol. Y asumió el rol de cuidador, porque había otras tribus, otros grupos humanos que podían, diríamos, robar o acechar a ese grupo donde tenían ya ciertas posesiones, porque ahí es cuando empezó diríamos, el concepto de una posesión individual, porque antes pues solo iban por la naturaleza, cogían lo que necesitaban y nada más, pero el momento que ya se estableció la agricultura, pues había un sentimiento de propiedad. Y claro, pues tenían que defender esa propiedad que se traducía en a lo mejor algunos animales domésticos, algunas plantas y ya algunos habitáculos, que serían sus casas, etcétera, contra otras personas que podrían atacarle. Entonces el hombre asumió el poder de cuidador, aparte el rol de cazador. Entonces ahí parece que ese cuidador ya adquirió poder. Y ahí cambió el matriarcado en patriarcado. Y el hombre siguió asumiendo ese poder en lo religioso, en lo militar, en el poder ejecutivo, o sea, ya en los grandes, en los reyes, etc. Y la mujer, pues, se inclinó pues, al ámbito doméstico y ya se fue disminuyendo sus funciones o sus roles que tenía anteriormente. Entonces, eso parece que es como el inicio del patriarcado. Ya les digo, aquí no hay ninguna evidencia científica, pero muchos antropólogos lo han estudiado y creen que posiblemente fuese así. Y bueno, en todas las culturas de todo el planeta, hasta este momento hay patriarcado. Entonces ustedes pueden ver a través de la historia cómo la mujer ha sido invisibilizada. Los hombres son los que han dominado, han sido los que, en todos los aspectos, los que prácticamente se han visibilizado en la historia, en la literatura, en la pintura, en la ciencia. Muy pocas mujeres, como lo excepcional ha sido que haya una mujer, pero
seguramente habría muchísimas mujeres que han sido invisibles y que no le han dejado que se desarrolle por ese patriarcado, por esa dominación masculina que se institucionalizó durante los siglos y que ese patriarcado pues ha regido la familia y ha regido la sociedad. Y se dice que de esta manera los hombres obtienen una serie de privilegios que las mujeres difícilmente tenemos: mejores salarios, mayores oportunidades de trabajo, mayor poder de decisión en la casa, más seguridad personal, son algunos. Esto va creando entre uno y otro género una relación de desigualdad, que no es porque los hombres sean malos o porque nosotros seamos tontas y nos dejemos. Las diferencias que se dan entre género y las relaciones que se establecen entre ellos son el resultado de la forma en que se ha organizado la sociedad durante muchísimos años y siglos. Ya digo que se remonta, posiblemente se remonte al Neolítico. Esta forma de organización de la sociedad ha permitido que los hombres hayan dominado y oprimido a las mujeres. Bueno, de ahí vamos a ver un poco qué ustedes entienden por machismo. A ver, alguien que me diga qué entiende por machismo. Señores, alguien que me diga lo que entiende por machismo. ¿Qué es el machismo? Podría decir, buenos días doctora, podría decir que muchas veces los hombres sienten una superioridad ante las mujeres, es decir, que se sienten que tienen más derechos o incluso, o como lo nombré anteriormente, que son superiores en todo ámbito, quieren ser superiores a las mujeres. Bueno, a veces se dice que hay machismo y feminismo. ¿Ustedes creen que eso es equivalente, el machismo y el feminismo? O sea, el machismo dice ustedes que es que el hombre se siente superior, ¿verdad? ¿Y el feminismo cómo lo describirían, lo definirían? El feminismo es como un movimiento social que se ha dado para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. O sea, que no hay una equivalencia entre machismo y feminismo, ¿no? Según tengo entendido, completamente distinta, ¿verdad? El machismo, como ustedes bien han dicho, se refiere a todas las actitudes y comportamientos relacionados a la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control. Eso es lo más importante en el machismo. El hombre quiere llevar el control. Y obviamente, si el hombre quiere llevar el control, puede llegar a la discriminación y a la violencia, que es lo que vamos viendo y lo que existe en muchísimos países. Bueno, hay otras definiciones. Obviamente, el feminismo no es una actitud o un comportamiento. El feminismo es una ideología. Es una lucha por los derechos de la mujer. Es distinto al machismo. Ahí tendremos que poner el machismo, en su contraposición sería, bueno, nos vamos a inventar un término, sería el embrismo, diríamos, si es que la mujer quisiera dominar al hombre. Y bueno, de hecho hay algunas mujeres que quieren dominar a los hombres, pero estadísticamente es menor porque vivimos en una sociedad patriarcal donde los hombres han dominado por siglos. Entonces, bueno, puede ser que en algunos casos haya esto que se le llama, o que yo le he llamado el embrismo, que sería que las mujeres quieren dominar a los hombres. Pero el feminismo, en cambio, es otra cosa. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo es una ideología que nace para
luchar por los derechos de las mujeres. Y vamos a ver otras definiciones como el sexismo. El sexismo es la creencia fundamentada en una serie de mitos, obviamente, en que el hombre es superior a la mujer. Y eso nunca está demostrado, que el hombre tiene más inteligencia, que el hombre, obviamente, físicamente a lo mejor tiene un poco más de fuerza. Eso por supuesto. Pero eso, la superioridad hacia la mujer no, porque hay unas diferencias biológicas. Hay una diferencia evidente, que eso no quiere decir que seamos diferentes. Hay esas diferencias, pero que nosotros tenemos iguales capacidades intelectuales, capacidades emocionales que los hombres. Pero el hombre sexista, se cree que el hombre es superior. ¿Y qué es el androcentrismo? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos lo que era el etnocentrismo? Donde en el etnocentrismo se veía a todas las culturas desde el punto de vista de mi propia cultura y se decía, no, en mi cultura es la que vale, las demás no valen. Y el androcentrismo, ¿qué es? Es la visión desde el mundo masculino, diciendo que lo masculino es el modelo del humano y lo demás, pues, tanto mujeres como grupos LGBTI, etcétera, no valen. Entonces, el androcentrismo es ver el mundo desde el modelo masculino. ¿Y qué es la misoginia? La misoginia sería el odio o desprecio hacia lo femenino, que eso lo tienen muchos machistas. O sea, el machista va acumulando ese odio o desprecio hacia lo femenino hasta el punto de que puede ocasionar la muerte de la mujer, ¿no? Como hemos visto, el feminismo es un movimiento social y político y una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano oprimido, explotado y dominado por el colectivo del hombre que lucha por sus derechos. O sea, el feminismo no es que quieren acabar con el hombre, como dice mucha gente. No, las mujeres no quieren acabar con los hombres o quieren dominar a los hombres. En el feminismo hay muchísimos hombres son feministas. Lo que se quiere es que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre todos los grupos humanos. Claro que ha habido distintas olas del feminismo. Ahí, si ustedes revisan en internet, pues ustedes pueden ver las olas del feminismo. Ha habido, la primera ola pues fue prácticamente la lucha por los derechos políticos, por el sufragio, etcétera, por el divorcio, por el aborto, etcétera, por una serie de derechos que la mujer ha ido adquiriendo y que básicamente no es que le haga ir en contra del hombre, porque ya les digo, bueno, yo básicamente yo he estado en muchos grupos feministas y aquí en Manta, por ejemplo, yo he sido de un grupo que es un grupo sobre la red de atención y prevención de la violencia de género de Manta, que había hombres y mujeres profesionales, médicos, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, bueno, un colectivo de hombres y mujeres que creíamos en el feminismo, que creíamos en la lucha por la igualdad de derechos. Entonces, no es que en el feminismo todas las mujeres sean feminazis, como ahora le llaman, que vayan a ir contra el hombre, sino que simplemente el feminismo lucha por los derechos de las mujeres y de todos los grupos oprimidos, porque normalmente pues está unido a todo lo que es el colectivo LGBTIQ, también el ciclo social, en el ciclo vital a los adultos mayores, que también son bastante discriminados y oprimidos. Entonces el feminismo es un poco más amplio. Y bueno,
No sé si hasta ahí tienen ustedes algún comentario. Sí sería bueno que ustedes comenten si creen que hay alguna observación que quieran hacer de todo lo que estamos diciendo, porque es importante que ustedes expresen sus opiniones. Doctora, una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que el aborto debería ser un derecho hacia la mujer? Obviamente, porque, mire, el aborto no significa que yo tenga que abortar. O sea, tiene que estar ahí para que la persona que toma una decisión la tome libremente. Porque, Exacto, porque muchas veces yo en cambio sé que soy hombre, pero soy feminista y apoyo el aborto. Pero muchas veces, sin embargo, hay personas como que se cierran y dicen, incluso me topé con algo así ayer, me dicen, tú vas a ser en un futuro un médico y apoyas el aborto. ¿Qué pasa con el juramento que haces cuando vas a ser doctor? Dice, ¿qué pasa con eso? Y yo me quedé ahí, ya no discutí porque en realidad no sé claro, qué bueno, eso afecta. tienen ustedes que profundizar precisamente en el debate cuando se hable de la despenalización del aborto en la violación, que vean ustedes cómo, eso es biología, que vean ustedes cuando se forma la maduración en el feto, etcétera, etcétera, cuando hay conciencia, cuando no hay conciencia, o sea, eso es, hay estudios que dicen cuándo se debe abortar, cuándo no se debe abortar. Eso ya está más que concebido bueno, en la ciencia, ¿no? Que no tiene que ver con la religión, eso es distinto. Ahora, si una persona es religiosa, si una persona cree firmemente que eso no tiene que ser, bueno, ya es religión y hay que respetar, obviamente, porque no hay que mezclar las cosas, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que ver cuándo es un ser humano o cuándo no es un ser humano. Si un feto, o un feto no, pues el aborto está permitido hasta las 20 semanas, creo que es entonces, eso es un ser humano, no es un ser humano, es un grupo de células sin conciencia. Cuando el ser humano es verdaderamente humano, entonces todo eso hay que ver. Entonces, ahí es cuando uno tiene que definir bien para decir, bueno, yo no voy a atentar contra un ser humano, pero definir bien lo que es un ser humano. Bueno, eso nos estamos desviando del tema, eso ustedes ya lo van a, en el debate, ustedes tienen que investigar muy bien sobre eso. Bueno, hemos definido lo que es machismo, relación de poder desigual, donde el hombre quiere dominar, quiere tener el control. Todo lo que estamos hablando de violencia, esto sí tiene una evidencia científica. ¿Y qué quiere decir? Que la violencia es una realidad estadísticamente comprobada donde se da más hacia la mujer que hacia el hombre. No quiere decir que el hombre no sufre violencia, el hombre también puede sufrir violencia de parte de la mujer. Y hay bastantes casos, pero estadísticamente la mayoría de los casos es la violencia del hombre hacia la mujer. ¿Ok? Y eso que quede claro. Entonces, ¿qué significa violencia? Violencia es una relación de poder donde se utiliza la fuerza para imponer algo. La violencia, tal como la expresamos, se desarrolla en distintos ámbitos, en el ámbito social, político, económico y familiar. Y se presenta como la negación o limitación de algunos derechos humanos, porque se puede presentar como una amenaza, como un riesgo o como la destrucción de las condiciones esenciales de la vida o incluso de la misma vida, o sea, la destrucción de la vida. Vamos a ver un poco la historia y la situación en América. En todos los países de América Latina, hasta los años 90 del siglo pasado, la violencia contra las mujeres era considerada como un asunto privado, era familiar. Lo que pasa en la casa no sale de la casa, y esa era la manera de ver las cosas. El Estado no debía intervenir, por ello no se conocía sobre la magnitud del problema. La violencia de género
se invisibilizaba tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo y el judicial, y como también en otros sectores de la sociedad. En 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha en favor de la no violencia contra la mujer, en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron activistas sociales en pro de los derechos humanos, asesinadas por Leonidas Trujillo, que fue un dictador, en la República Dominicana. Entonces, en 1981 se declara el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y eso hasta ahora se está celebrando. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se reconoce, eso ya la ONU reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, la discriminación en su contra e impedido el adelanto pleno de ella, ¿no? Y que la violencia es uno de los mecanismos por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre. Eso lo dice la ONU en 1993. En 1996, una Asamblea Mundial de la Salud, que también organiza la ONU, aprobó una resolución donde se declaraba que la violencia hacia la mujer es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. O sea, apenas en 1996 se declara que es un problema de salud pública. Y una resolución de las Naciones Unidas en el 99 ratifica y declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. O sea, ratificó lo que se vio en Bogotá en años anteriores. Veamos qué pasaba en el Ecuador. Bueno, sí. Una pregunta, ¿y usted qué opina sobre la violencia? ¿Por qué se da? ¿Será que es por la falta de educación la causa principal? No. La violencia tiene su gestación en el control, en querer dominar. No tiene que ver con la educación. Ya vamos a verlo eso posteriormente. Vamos a seguir analizando el tema y vamos a verlo posteriormente. Vamos a ver la situación en el Ecuador. En los años 80, 1980, ahí surgieron algunos grupos, organizaciones femeninas, eran organizaciones campesinas de mujeres, organizaciones de obreras, de mujeres afrodescendientes, bueno, algunas organizaciones que empezaron a expresar demandas y a generar propuestas políticas para mejorar sus derechos, ¿no? Ahí entre ellas estaban las mujeres campesinas, las indígenas, afroecuatorianas y las trabajadoras urbanas. Ustedes saben que una de las primeras convenciones fue la Convención de la CEDAW en 1979. Ecuador la ratificó en 1981, o sea, bastante pronto. Y este instrumento, ¿se acuerdan ustedes de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda discriminación hacia la mujer? Este instrumento fue de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano. Condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí hubo algunos adelantos. Pero posteriormente vino, a ver, ahí, sí, en el 86 se creó, en el 80 se había creado la Oficina de la Mujer, pero en el 86 se creó como una dirección, o sea, eso subió un poquito más y se creó la Dirección Nacional de la Mujer, que era dependiente del Ministerio de Bienestar Social de ese tiempo, y con el transcurso del tiempo y con el movimiento de las organizaciones de mujeres del Ecuador, se constituye el Consejo Nacional de Mujeres, que se llamó el CONAMO. Ese Consejo Nacional de Mujeres se constituyó en 1997, que fue una lucha importante de las mujeres. Era un organismo
que tenía una autonomía funcional, financiera y administrativa, tenía un presupuesto, estaba adscrito a la presidencia de la República y su rol era ver todas las políticas públicas que mejoraban la situación de las mujeres. Incluso si había una organización, por ejemplo, campesina, un grupo de mujeres campesinas, iban al CONAMO y se registraban y ya tenían una serie de derechos. Entonces, ese CONAMO fue muy importante en el Ecuador para el desarrollo de los derechos de las mujeres. En 1994, ¿se acuerdan ustedes de la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer? Pues ahí el Ecuador suscribió esa convención en 1994 y en ella decía que había que aprobar leyes que mejoraran esa situación de violencia hacia la mujer. Entonces, en 1995 entró en vigor la Ley 103 o la Ley de No Violencia hacia la Mujer y ahí se crean lo que se llamaban las comisarías de la mujer y la familia. Eso es lo que había en ese entonces, comisaría de mujer y la familia. Entonces, cuando había una violencia hacia la mujer iba a esa comisaría, le daban una boleta de auxilio y le daban una serie de medidas de protección. Por ejemplo, que el agresor no estuviera cerca de la mujer y de los hijos, etcétera, etcétera. O sea, una serie de medidas, pero eran medidas administrativas. Ahí, si un hombre pegaba a la mujer, le rompió un brazo, lo que sea, no, lo máximo que le castigaban era una multa y quizás a unos 5 o 15 días de prisión, nada más. Eso funcionó durante algunos años, básicamente hasta el 2000, creo que 2014 más o menos, que ya se crearon los juzgados de la violencia. ¿Qué pasó además de eso? En el 2007, cuando había 1.238 organizaciones de mujeres legalizadas y registradas en el CONAMU, o sea, en esa época, en el 2007, los movimientos de mujeres eran increíblemente activos. Pero ahí llegó un régimen que era un régimen que oprimió a la mujer, que aparentemente quería los derechos de las mujeres, pero en realidad lo primero que hizo es eliminar al CONAMU. El CONAMU, que había hecho tantas cosas por las mujeres, ese organismo que tenía un presupuesto, que tenía un financiamiento, ya las organizaciones de mujeres ya estuvieron desarticuladas, no tenían vida jurídica, porque prácticamente se cargaron a la organización de mujeres a nivel de la cabeza. Ahí había por ejemplo, 2 observatorios ciudadanos en temas de derechos de las mujeres, había 143 comités de usuarias de la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, había 7 comités de vigilancia para la erradicación de los delitos en el ámbito educativo. Todo eso se cargó Correa cuando se terminó con el CONAMU. En el 2009 eliminó el CONAMU y estableció una comisión de transición hacia el Consejo de Mujeres e Igualdad de Género, que duró años y que daba largas y por ejemplo, mientras desbarató todo lo que estaba hecho durante muchos años y con tanto trabajo que le costó a las organizaciones de mujeres y dejó a esas organizaciones sin fuerza, en absoluto. Y en la actualidad, apenas en el 2014, a partir de la aprobación de la ley del Código Orgánico Integral Penal, que se llama COIP, Código Orgánico Integral Penal, que fue la ley que unió a todos los códigos, todas las leyes que estaban por ahí pululando y que se hizo una sola. Ahí se creó, en el 2014 se creó las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia, que son 25 en 25 cantones de 19 provincias del país, que son 30 en total, y están integradas por 80 juezas. Básicamente son juezas, la mayoría son juezas. Hay algunos jueces, pero
sobre todo son mujeres, y son juezas que vienen de esas organizaciones de mujeres y de grupos sociales que han trabajado en violencia de género, en derechos de las mujeres. Por ejemplo, aquí en Manta, en esa asociación donde yo estaba, en la red de atención y prevención de la violencia en Manta, salieron, había algunas abogadas que postularon y salieron 4 juezas de este grupo que trabajamos durante tantos años. Entonces, básicamente así fueron muchas provincias, eran juezas que estaban muy sensibilizadas y que hicieron y están haciendo un excelente papel. Bueno, esa es un poco la historia y eso es lo que hay hasta ahora. Claro que esas unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia tienen un equipo que se llama interdisciplinario, que es un equipo donde está la jueza, obviamente, en la cabeza, de ahí está una trabajadora social, hay, bueno, psicólogos no hay, pero se contratan algunos psicólogos y hay abogados. Por ejemplo, cuando tienen que hacer un peritaje psicológico, si es en caso de violación, ahí se ve pero de planta hay trabajadora social, jueza y abogado. Lo que falta a nivel del país es tener esos grupos multidisciplinarios para apoyar a mujeres víctimas de violencia. Y eso hay en muy pocos sitios en el Ecuador. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que significa la violencia hacia la mujer. Primero veamos lo que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, como su nombre indica, se produce dentro de los miembros de la familia, compañeros sentimentales, suele acontecer en el hogar y también incluso, miren ustedes qué curioso, cuando existía la comisaría de la mujer y esa ley 103, también esa violencia intrafamiliar tenía que ver si habría peleas con vecinos, si ocurrían disputas con vecinos y disputas también entre padres e hijos. Eso también se veía en las comisarías. El término violencia hacia la mujer, que eso lo define la ONU, es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Eso es lo que se llama violencia contra la mujer. ¿Y qué significa violencia de género? Es la violencia que se ejerce contra las personas en distintos ámbitos, es una manifestación extrema de las relaciones de poder, de la diferencia entre las relaciones de poder y la desigualdad entre géneros, que someten a mujeres, a las niñas y a todas las personas que no reproducen los patrones dominantes de masculinidad, como por ejemplo son las personas transgénero, transexuales y los hombres gay, entre otras. Entonces ya violencia de género es esa manifestación de asimetría en las relaciones de poder. Y la violencia de género contra las mujeres es ya más definido hacia la mujer, que trasciende lo privado, pues se da no solo en el ámbito familiar, sino lo laboral, político, comunitario, social, en el ámbito docente, en el ámbito eclesiástico, entre otros. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las manifestaciones de violencia y ustedes van a ir viendo y entendiendo un poco, bueno, esto lo saben, pero vamos a revisar, que serían como los tipos de violencia. En la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. Mire, esto es sacado del Código Orgánico Integral Penal. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas en el cuerpo, intento de estrangulamiento, mordeduras en el cuerpo,
darle medicamentos u otras drogas sin su consentimiento, etc. Se utiliza cualquier instrumento que cumpla el fin de agredir. Armas, la mano, piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, manguera, tanques de agua, electricidad, etc. El uso de la violencia física siempre es intencional, nunca es accidental. Y el femicidio es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer como el resultado de una escalada progresiva y continua de violencia física. El femicidio, según el Código Integral Penal, es la muerte de la mujer como el resultado de relaciones de poder que da lugar a la muerte y que se produce por cualquier manifestación de muertes hacia la mujer por el hecho de ser mujer, y que está sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Eso dice el Código. Bueno, en cuanto al femicidio, le podemos decir que eso fue una lucha muy importante de los movimientos de mujeres. Yo asistí más de una vez a Quito con los grupos de mujeres de aquí de Manta y las de Guayaquil, porque nosotros nos reuníamos bastante con grupos de mujeres de Manta y de Guayaquil, porque el femicidio es un nuevo tipo penal. Antes no se contabilizaba la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, o sea, como consecuencia de la violencia, sino que era una muerte más, un homicidio más. Entonces no se podía contabilizar esa parte extrema, ese dato extremo de la muerte de las mujeres producto de violencia. Entonces se creó un nuevo tipo penal que se llamó femicidio, que eso lo redactamos las mujeres organizadas y llevamos a la Asamblea Nacional para que se introdujera ya dentro del Código Integral Penal, y afortunadamente después de muchas reuniones, de muchas luchas, de muchas organizaciones de mujeres en el país, se logró que se incluya ese femicidio como un nuevo tipo penal, y desde entonces pues se contabiliza el número de mujeres que son muertas producto de la violencia. O sea, se visibiliza esa violencia. ¿Qué es la violencia psicológica? Es toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa hacia otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en terceros. Se manifiesta ¿cómo? Con gritos, con insultos, con apodos, con amenazas, críticas, frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, ridiculización con el encierro, el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, el acceso al trabajo, la recreación, coartación de la movilidad, del uso personal del tiempo, de las relaciones sociales, etcétera. La carga con todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y menospreciando el aporte de la mujer a la economía familiar, y también contempla esa violencia psicológica como acto de negligencia hacia niños y niñas y adolescentes. La no protección en situación de riesgo, la privación de los alimentos, de la educación, de la higiene y de la atención médica. Todo eso es violencia psicológica. Por ejemplo, entre novios, entre enamorados, el control que ejerce el enamorado en querer saber, el mirarle el teléfono, en cogerle el teléfono y mirarle, eso es un atentado, eso es violencia psicológica. El control que ejerce a través de ese control de los mensajes, etc. Bueno, veamos lo que es violencia patrimonial o económica. Constituye una forma de violencia psicológica, pero es muy específica, que tiene que ver
con los medios económicos de subsistencia para ella y para sus hijos. Es todo acto que conlleve a la destrucción o daño de bienes materiales, despojo de bienes inmuebles, negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin conocimiento algún bien que pertenece a la familia, malgastar el dinero, utilizar ahorros destinados, por ejemplo, a medicamentos, a estudios o arreglos de la casa, etcétera, obligar a firmar créditos y documentos. Todo eso es violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que le obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero mediante la fuerza física, la intimidación, amenaza, la generación de dependencia emocional, eso sobre todo en niños, o material, y el abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. Según el COI, en el artículo 170, se señala como abuso sexual la persona que en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma o otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Eso sería abuso. ¿Y qué es violación? En el artículo 171 dice que es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por la vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos de distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso sería violación. Y lo dice el COI. Bueno, hasta aquí sería lo clásico: violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. Pero hay otra violencia que se llama la violencia vicaria. Sonia Bácaro decía, acuñó el término en 2012, está como muy actual, y lo define como aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objeto a los hijos e hijas para dañarla. Y otra psicóloga añade que el daño se ejerce a través, no solo tiene que ser a través de los hijos, sino personas que tienen un significado especial hacia la mujer, como pueden ser también los padres, los amigos, pero lo más a menudo es que sean los hijos. El daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia la mujer es dañar o asesinar a los hijos. Y este maltrato constata que los menores se convierten en víctimas directas de la violencia machista. Sufren chantaje y en ocasiones peligro en su integridad o en su vida. Y los divorcios y separaciones conflictivas suponen un gran riesgo de esta violencia vicaria. Los menores sufren ansiedad, miedo y pueden volverse más agresivos cuando están en esa situación. Y por supuesto perder la vida, que eso es lo más común. Y bueno, ¿y de dónde sale ese término de violencia vicaria? Ustedes saben que vicario dice que es el que tiene, según la Real Academia, el que tiene poder de otra persona o lo sustituye. Entonces los hijos, los machistas, lo que hacen es descargar ese odio, esa misoginia que tiene hacia la mujer, pues la descargan hacia los hijos, hacia lo que más quieren esa mujer, que son los hijos. Entonces matan a los hijos para hacerle daño a la mujer. Y eso es muy común. Eso hemos visto, por ejemplo, ha ocurrido aquí en el Ecuador en algunas ocasiones. Yo recuerdo, por ejemplo, en Puerto Viejo que mataron a 2 niños. Me parece, era si no me equivoco, era un tecnólogo de sanidad que mató a los hijos para hacerle daño a la mujer. En España es muy común. En España, en el mes pasado, en junio, un hombre que estaban separados, obviamente, estaban ya divorciados, se llevó a los hijos, por orden de un juez, podían llevarse a los hijos, se llevó a los hijos y mató a 2 niñas, una de 2 años, otra de 6 años, las asesinó y las desapareció, porque él era submarinista, las llevó al fondo del mar, y bueno, solo ha aparecido un cadáver, por eso se supo y parece que él se suicidó. En España también hubo un caso de una mujer que denunció 48 veces
que su exmarido, quería hacer daño a sus hijos, pero no le echaron cuenta. Y como tenían la custodia compartida, o sea, no la custodia compartida, el marido podía recibir visita de los hijos, por orden de un juez, recibió la visita de sus hijos, la asesinó a los 2 niños, y ella emprendió una lucha basándose en las convenciones internacionales, la CEDAW, etc., y logró ganar Ahí no fueron ya a nivel de la ONU ni nada, sino que fue en la misma España que logró una sentencia del Tribunal Supremo en España, una vez que ya los hijos estuvieron muertos, pero para que hubiera como un precedente. Ella dice que hizo eso para que hubiera un precedente de que se sensibilicen los jueces de que en estos casos hay que detectar esa violencia vicaria, porque a veces los hijos van directamente hacia los padres con todo el permiso del juez, y en esos casos pues los matan, ¿no? Entonces ella luchó hasta conseguir que hubiera esa sentencia del Tribunal Supremo, y le dieron como 1 millón de euros de indemnización, porque realmente pues ella había denunciado tantas veces y nunca le hicieron caso. Bueno, esa es la violencia vicaria, que es bastante triste y es como el extremo, o sea, es hacer daño en lo que más le duele a la mujer, que son los hijos. Y por otro lado, pues existe lo que se llama la violencia simbólica, que es una práctica que resulta invisible para sus propias víctimas, por lo que se aprende, se acepta y no se cuestiona. O sea, es algo tan normal, que lo vemos como tan normal, que prácticamente está invisible. Y vamos a ir desarrollando un poquito esto. Bueno, el término de violencia simbólica fue acuñado por un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, en los años 70. Este concepto se usa para describir una relación social en la que el dominador ejerce un modo de violencia indirecta contra los dominados. Pero es una práctica tan sutil que no se evidencia y quienes la sufren no son conscientes de ello. Debido a esto se vuelven cómplices de esta dinámica a la que están sometidos. Y se relacionan con mensajes, con creencias, con normas religiosas. Una vez que se interioriza, todo el mundo lo acepta, es como una cosa natural. O sea, es la naturalización de esa discriminación que existe y de esa violencia de género que existe en la sociedad. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en revistas, en programas de variedades, en videojuegos, en caricatura, en concursos de belleza, las mujeres son exhibidas para atraer al espectador. Eso es una realidad. Y no solo hablamos de escotes pronunciados, de vestidos cortos y maquillaje. En algunos casos también se utiliza al ama de casa con su mandil para perpetuar esos estereotipos de género, que la mujer tiene que estar en su casa haciendo las cosas del hogar. Los carteles que promocionan desde rarefacciones, prendas deportivas, tapicería, con la imagen femenina para atraer al espectador. Eso es violencia simbólica. En algunos casos los carteles vienen acompañados de mensajes con doble sentido. Bueno, no he puesto el ejemplo porque era una foto. Muchas veces se ve, qué sé yo, una rica comida al lado de una mujer con poca ropa. Entonces, eso es violencia simbólica. Otra forma en la que se ejerce es cuando una víctima de violación es condenada por la ropa que llevaba puesta en el momento de la agresión, porque llevaba una ropa cortita o porque llevaba un vestido insinuante. O sea, se le culpabiliza a la víctima. En cambio, es absurdo, eso es violencia simbólica. En algunos dichos y refranes o frases de uso corriente también se perpetúan los estereotipos, como por ejemplo, lloras como una niña, pareces vieja, calladita te ves más bonita, etc. Bueno, esos son algunos de los muchos ejemplos que existen de violencia simbólica. Y quizás en este gráfico se pueda ver, esto es un iceberg, que la parte de arriba es lo visible de la violencia de género.
Bueno, lo más visible es el asesinato, obviamente. Después está la agresión física, la violación, el abuso sexual, el amenazar, gritar, insultar. Pero también hay toda una violencia invisible. Una que es más la psicológica, que es humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, culpabilizar, el chantaje emocional. Pero las formas más sutiles son lo que hemos hablado de violencia simbólica, que es el humor sexista, el controlar, la publicidad sexista, la invisibilización del lenguaje sexista, la anulación, el micromachismo. Todo eso son formas sutiles de esa violencia simbólica que es producto de esa sociedad patriarcal. Bueno, ¿y qué efecto tiene la violencia en la mujer? Bueno, efectos físicos como son desgarros, fracturas, heridas, hemorragia, abortos, discapacidad y muchas veces la muerte producto de la violencia física. Pero también se afecta la personalidad de las personas, destruyendo la autoestima, la seguridad, la alegría, la creatividad, la confianza en sí misma, y se aumenta la ansiedad y la depresión. Al iniciar, sus efectos son silenciosos, pero pronto se van reflejando en muchos síntomas. Hay una sintomatología inespecífica por las que las mujeres que sufren violencia consultan al médico, como pueden ser dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, pérdida de apetito, nerviosismo, cansancio, problemas ginecológicos, etc. Y bueno, en muchos casos, pues estas enfermedades que son al principio inespecíficas pueden convertirse en enfermedades crónicas. Se ha logrado identificar, y estos son datos, cifras, que eso es en Europa, uno de cada 5 días de ausencia de la mujer al trabajo se debe a violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es causa significativa de discapacidad y muerte, sobre todo en la mujer en la edad reproductiva. La edad reproductiva es de 14 a 49 años. Y la exposición a un estrés extremo experimentado directa o indirectamente exige que las personas tengan que utilizar mucha energía. Esto hace que las personas se desgasten, les hacen sentir impotentes, paralizadas y tristes. Entonces, una mujer que sufre violencia, verdaderamente pues sufre no solo emocionalmente, sino físicamente y en su salud. Y ahora vamos a ver rápidamente, bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos a ver lo que tiene que ver con, rápidamente, ya estamos terminando, lo que tiene que ver con, ya dejemos de compartir pantalla. Espérese. Vamos a ver el ciclo de violencia. ¿Qué es el ciclo de la violencia? Bueno, la violencia se produce en una, diríamos, en una espiral que se va incluso haciendo más pequeña esa espiral. Y tiene un ciclo que es, primero, acumulación de tensiones, segundo, explosión de la violencia, tercero, reconciliación o luna de miel, y cuarto, aparente normalidad, y de ahí vuelve el ciclo. En la fase de acumulación de tensiones hay un incremento del comportamiento agresivo más habitual, por ejemplo, se da portazos, se arrojan objetos, etc. Y va increciendo esa acumulación de tensiones. De ahí se produce el episodio agudo de violencia, puede ser violencia física, violencia psicológica, y después viene la etapa de calma o de arrepentimiento, luna de miel, ya no lo voy a hacer más, me disculpa, yo te amo, yo te quiero, que en muchos casos es cierto, pero es un amor con otra, es distinto, es un amor distinto al amor desinteresado. Pero obviamente pues hay por ahí una relación emocional. Y entonces dice que ya nunca más lo va a hacer, que ya nunca más va a volver la situación como la anterior. Y vuelve la fase 4, que es de aparente normalidad, en que todo en un espacio de tiempo es normal, pero otra vez empieza la acumulación de tensiones.
Ese es el ciclo de la violencia. Se da una vez, otra vez, cada vez hay menos tiempo entre ese ciclo de la violencia y cada vez se va acentuando más la violencia. Primero es la psicológica, después pasa a la física y llega hasta el femicidio. Bueno, por último, vamos a ver algunos mitos, que es lo que preguntaba Erika, ¿verdad? Un mito dice, si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar a su abusador. Pero a veces, ustedes saben que muchas mujeres dependen económicamente y emocionalmente del abusador. Entonces, para una mujer es muy difícil el denunciar y el decir, y por ejemplo, pensando en los hijos, y bueno, ¿y mis hijos dónde voy a ir yo y qué voy a hacer? Sobre todo las mujeres que no tienen, diríamos, independencia económica. Entonces, no todas las mujeres que son golpeadas dejan al abusador, porque hay esa dependencia emocional. Es un mito. Y otro mito es que la violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y las drogas. No. El alcohol y las drogas puede ser un acelerante, puede ser lo que se llama un factor de riesgo. Pero tantas personas que beben y no son violentos, porque si no todos los que beban pues pueden producir violencia. No, eso no es verdad. Tiene que haber esa condición de querer dominar, controlar. Entonces, el alcohol y la droga es un factor de riesgo, pero no es una causa. Si se porta mal, merece ser golpeada. Eso es un mito también. Cualquier persona que se porte mal, nadie merece ser golpeado. Todos tenemos derecho a que se nos respete. Entonces, realmente, pues, se tiene que buscar un diálogo, una manera de que, o sea, si el maltratador cree que esa es, por ejemplo, que ha salido con las amigas, entonces regresa y no, porque ha salido y ahí empieza la violencia, hay que hablarlo, no hay que llegar a la violencia, pero si se tiene una actitud machista, una actitud de dominación, de poder, ahí sí aparece la violencia. Entonces, si se porta mal, ¿merece ser golpeada? No, es un mito. Nadie merece ser golpeado. Todo el mundo tiene que ser respetado. Eso dicen los derechos humanos. La violencia intrafamiliar solo concierne a la familia. Eso ya hemos visto que no es así. Que nosotros, como médicos, yo como médico, ustedes como futuros médicos, si ven en su consulta una persona que ha sufrido, que tiene los signos de haber sufrido una violencia familiar, tienen que denunciar. Ustedes no pueden decir, eso pertenece a la familia, tiene que estar tapado, tiene que ser algo privado. No. La violencia es un problema de salud pública y tiene que ser denunciado por el profesor, por el vecino, por quien sea, por el familiar, porque es un problema de salud pública. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. No, en absoluto. La violencia se da en todos los ámbitos, pero puede que en el ámbito de personas de mayor, por ejemplo, personas profesionales, que tienen mujeres que tienen su independencia económica, también ahí se da violencia, pero ahí las mujeres tienen vergüenza, no lo exteriorizan, les dan miedo y vergüenza de decir que son menospreciadas y violentadas por su pareja. Pero en sí se da en todos los niveles, no en familias pobres y sin educación. Y bueno, ya hemos visto las características, esto lo pasamos, y como básicamente este es el tema, es un tema bastante amplio, hemos intentado dar algunos conceptos, algunas ideas para que ustedes puedan hacer las dos tareas que yo les he mandado. Bueno, de aquí muchísimas gracias y nos veríamos el próximo día. Yo les mandaré ya las tareas. Gracias, disculpen que me he extendido un poco y nos veríamos,
hablaré con Erika Ceballos para ver si hacemos la división del debate para tener ya eso listo para el día lunes, que hagamos una reunión previa al debate. Gracias, pasen bien.